Tengo 65 años y vivo cerca del Centro Ceremonial Otomí, que se encuentra en el Estado de México, en una zona reconocida por las fuerzas sobrenaturales que ahí habitan, desde duendes, ovnis y brujas. Esto se sabe por el gran número de pérdidas de bebés en el área circundante, los avistamientos de luces en el cielo o de bolas de fuego, y las personas que aseguran haber sido abducidas varias veces. Soy madre de 4 hijos. El primero lo tuve a muy corta edad, pues mi matrimonio ocurrió cuando tenía poco más de 15 años. Mi esposo es albañil y, a pesar de la época y de nuestra corta edad, ha sido siempre un buen marido. Éramos padres primerizos, pero estábamos muy emocionados con la llegada de un bebé a nuestras vidas. Ella nació con excelente salud y toda la familia disfrutó de su presencia, pues hacía mucho tiempo que no había un bebé en la familia. No todo fue sencillo, pero nuestra hija crecía muy bien hasta que hubo una época, cuando tenía aproximadamente 1 año, en la que todas las noches lloraba de repente, pero con un tipo de llanto que nunca antes le había escuchado. Lloraba con terror en el rostro. Me apresuraba a recogerla de su cuna y la traía a nuestra cama. Esto se lo conté a mi madre, quien me advirtió que en el pueblo había muchas historias de brujas que rondaban a los bebés hasta lograr alimentarse de su sangre. Me dijo que debía bautizarla lo antes posible. Mi esposo y yo acordamos la fecha y, en unas pocas semanas, pudimos bautizarla. Esto nos tranquilizó y ella dejó de llorar de esa forma. Creció con normalidad y, cuando cumplió 3 años, me di cuenta de que estaba embarazada. Era una buena noticia, pues queríamos agrandar nuestra familia, solo que nuestra casa era muy pequeña. Decidimos comenzar la construcción de una casa nueva en el pueblo vecino, donde mis suegros le habían heredado a mi esposo un terreno más amplio. Mi embarazo transcurrió mientras mi esposo construía nuestra casa. Llegó el día del nacimiento de mi bebé y todo sucedió con normalidad. Mi segundo hijo nació sano y lo llevamos a casa. Al haber nacido en época de frío, mi esposo y yo decidimos mantener a los 2 niños en la misma cama con nosotros para poder tener calor durante toda la noche. Así acercamos la cama a la pared para evitar que alguno de nosotros cayera. Pasadas unas semanas, el clima se tornó muy extraño. Aunque ya no era tiempo de lluvias, sino solamente de frío, toda la semana cayeron tormentas que provocaban que la cocina y la sala se inundaran. La recámara donde nos manteníamos calientes estaba libre de goteras. Nuestras noches fueron complicadas, pues la mayoría de las noches mi bebé lloraba durante varias horas mientras yo intentaba alimentarlo. Mi leche ya no era suficiente, así que decidimos complementarlo con leche en polvo. Mi esposo me ayudaba a preparar los biberones cada noche. Una tarde, mi madre nos visitó. Me vio ojerosa y desmejorada y me preguntó qué pasaba. Le conté las noches tan duras que pasábamos intentando dormir con el bebé llorando y que, por más que lo intentara, su llanto no cesaba hasta que comenzaba a amanecer. Ella me recordó lo que tanto me había insistido cuando nació mi primera hija: bautizarlos era necesario para evitar una desgracia. Aparenté estar de acuerdo con tal de cambiar de tema. En esta ocasión, no estaba preocupada por brujas ni cualquiera de los entes que aparecían en las leyendas del pueblo, pues a mi primera hija no le sucedió nada, y estaba segura de que todo eso eran puras fantasías que las mujeres mayores contaban para asustar al resto. Dejé el tema para después, pues mi esposo estaba a punto de terminar nuestra nueva casa y teníamos que preparar la mudanza. Al llegar mi esposo aquella noche, le conté sobre la visita de mi madre y su reclamo sobre el hecho de que el bebé ya casi cumplía 3 meses y no estaba bautizado. Él me tranquilizó diciendo que una vez que la casa se terminara, lo haríamos. Entonces, mi esposo abrazaba al bebé y tomaba su turno para alimentarlo mientras yo dormía un rato. Cuando el bebé acababa su alimento, lo colocaba en medio de ambos, y si se quedaba dormido, podíamos hacerlo nosotros también. Si no, uno de nosotros se encargaba de mecerlo y cantarle.
Habíamos determinado que la mudanza se llevaría a cabo el fin de semana. Estábamos a 2 días de ese tan esperado evento cuando sucedieron cosas extrañas. El bebé comenzó a llorar como de costumbre, pero aunque podía escucharlo, mi cuerpo no reaccionaba para poder despertar y levantarme para alimentarlo. Escuché cómo mi esposo respiraba pesadamente y mi hija no hacía ningún sonido. El llanto del bebé no había despertado a ninguno de los dos. Intentaba con todas mis fuerzas moverme, pero me era imposible. Después de varios minutos que me parecieron horas, por fin pude sentarme y tomar al bebé, que para entonces ya gritaba desesperado. Prendí la lámpara junto a mí y sacudí a mi esposo mientras alimentaba al bebé. Me costó mucho tiempo y esfuerzo que por fin despertara. Fue entonces que la luz se apagó y, en ese justo instante, escuchamos ambos unos pasos rápidos que parecían correr en la azotea, desde la parte de la habitación hacia la cocina, que es donde se encontraba la puerta de entrada. Pensé que lo había imaginado, pero cuando miré a mi esposo, tenía la misma expresión asustada y confundida que yo. Me dijo que me mantuviera al tanto y que iría a ver lo que sucedía. Tomó un machete que conservaba escondido en el ropero para cualquier imprevisto y salió cubriéndose el cuerpo con un plástico para evitar mojarse con la lluvia. Mientras escuchaba que mi esposo abría la puerta y salía dando pesadas zancadas, después gritos maldiciendo y sus pasos a toda velocidad, que iban de un extremo de la casa al otro, no supe cómo ni cuándo, pero a pesar de estar pendiente y asustada por lo que estaba pasando con mi esposo afuera, me quedé dormida con el bebé en los brazos. El cansancio de tantas noches en vela se me había acumulado. No sé cuánto tiempo pasó, pero desperté siendo sacudida por mi esposo, que estaba empapado de agua y gritaba asustado preguntando dónde estaba el bebé. Mi hija mayor estaba encogida en la esquina entre la cama y la pared, llorando asustada. Tardé en entender lo que estaba pasando, no entendía el alboroto, ya que mi bebé estaba en mis brazos. Cuando por fin pude retomar el control de mi cerebro y reaccioné a lo que mi esposo gritaba, le extendí los brazos con la cobija del bebé, que extrañamente no me pesaba. Mi esposo sacudió la cobija con violencia, tenía miedo de que lo lastimara, pero nada cayó de la cobija, estaba vacía. Me levanté de un salto y comencé a revolver la cama buscando a mi bebé mientras mi esposo volteaba a todos lados por si lo había tirado accidentalmente o si mi hija lo había agarrado. Sentimos un frío intenso y el piso se veía mojado. Fue cuando caímos en cuenta de que la única ventana de la habitación estaba entreabierta, pero estaba segura de que la habíamos dejado cerrada durante todo el día. Estábamos muy asustados, mientras mi hija veía aterrorizada el movimiento, los gritos y los llantos, y solo podía quedarse quieta y llorar. En algún momento, mi esposo, con el afán de cargar a mi hija mayor para consolarla, movió la cama para despegarla de la pared, y ahí, en el suelo, justo en la esquina, estaba mi bebé, arropado solamente con su mameluco, que no era suficiente para mantenerlo caliente. Eso era de esperar, pues la manta se había quedado en mis brazos, enrollada. En ese momento, ya estaba amaneciendo. Mi esposo fue corriendo a llamar a mis padres, que vivían a unas cuantas casas de distancia. Cuando llegaron, no podían creer lo ocurrido. Intentaron despertarme del shock en el que me encontraba, llorando y gritando desesperada. Tras varias horas, me fui calmando, pero no estaba bien. Alguien debió llamar al médico del pueblo, y llegó corriendo. Apartó a las personas que ya estaban en mi habitación y, murmullando, tomó a mi bebé, le quitó la ropa y comenzó a examinarlo. Se detuvo en su pequeño cuello, revisándolo muy cuidadosamente, tocando su pecho y brazos. Después de un tiempo, en el que le colocó el estetoscopio, el termómetro y otros instrumentos, movió la cabeza como una negativa y confirmó lo que yo ya sabía: mi hijo había fallecido. Sacó a las personas de mi casa y, ya en un ambiente más privado, nos dijo que tenía moretones en el cuello, el pecho, los dedos de manos y pies. Nos recomendó llevarlo con el sacerdote y proceder con el funeral. No recuerdo casi nada de todo lo que siguió.
No sé quién preparó el funeral ni quién se llevó a mi hijo de mis brazos. No sé quién cuidó a mi hija. Todo pasó como si me hubiera quedado dormida por varios días y solo despertara por momentos. Mi depresión duró casi 2 años. No entendía nada, lloraba casi cada noche y no recuerdo haber cuidado de mi hija. Al paso de esos 2 años, mi hermana menor había encontrado un hombre que la cuidaba y trataba muy bien. Decidieron casarse y comenzar una vida juntos. Esto me dio un poco de alegría y me ayudó a salir de la depresión. La boda se llevó a cabo después de varios meses de haberse comprometido, pues él era chofer de tráiler y viajaba mucho. Poco tiempo después nos dio la buena noticia de que estaba esperando un hijo. Durante las últimas semanas del embarazo, mi hermana fue a vivir a casa de mis padres, pues, debido a los largos viajes de su esposo, no había nadie que la cuidara, y posiblemente sería complicado que él pudiera estar en casa cuando el momento del nacimiento llegara. Así que mis padres estarían atentos a ella y se encargarían de llevarla al hospital cuando llegara el momento. Me pidió que fuera también a quedarme con ellos junto con mi hija, pues hacía mucho tiempo que no habíamos estado juntas ni hablado de nuestra vida después de la pérdida de mi bebé. Acepté gustosa y convivimos esas semanas. Llegó el momento del nacimiento y todo transcurrió sin problemas. Al salir del hospital, nos fuimos todos a casa de mis padres y allí cuidamos todos del bebé, que era una niña. Nos turnábamos hasta que su esposo regresara de viaje. Una mañana, mi padre se dirigió al baño y al salir, se dirigió a la habitación de mi hermana y luego a la mía para despedirse. Esto lo hacía todos los días antes de irse a trabajar. Mi padre se despidió de mi hermana, pero esta vez no escuché que ella le respondiera. Luego fue a la mía y me comentó que al parecer mi hermana estaba muy dormida, pues no le había contestado, lo que le pareció extraño, y me cargó que la vigilara. Algunas horas después, aproximadamente a las 9 de la mañana, me dirigí a la habitación de mi hermana para saludarla y avisarle que el desayuno estaba listo, pero comencé a notar cosas extrañas. Iba avanzando por el pasillo para llegar a su puerta y noté manchas de tierra en el suelo. También me di cuenta de que objetos que estaban colgados en las paredes ahora estaban tirados, como fotografías y otros adornos. Esto me pareció raro, pero no tanto como cuando intenté girar la perilla de la puerta y ésta no giraba. Empecé a tocar la puerta muy fuerte, llamando a mi hermana para saber si todo estaba bien y pidiendo que me abriera la puerta. El escándalo llamó la atención de mi madre, quien llegó rápidamente para ver lo que pasaba. Le pedí las llaves de la puerta, pues seguía sin poder abrirla. Pero cuando estábamos a punto de introducirlas en el cerrojo, pude abrirlas sin mayor esfuerzo. La puerta se abrió de golpe y un gato enorme con ojos brillantes saltó y huyó más rápido de lo que pudimos reaccionar. Entonces, mi hermana despertó bruscamente y se sentó mientras gritaba asustada. Nos vio en la puerta y dijo que había tenido un sueño. Giró al lado de su bebé para cargarla, pero noté cómo abría los ojos y se ponía pálida, la bebé no estaba. Se levantó de golpe y entendimos lo que pasaba. Las tres buscamos entre las cobijas, debajo de la cama y por todos lados sin encontrarla. Llamamos a mi padre, quien llegó muy pronto y le contamos lo sucedido. Él recorrió todos los rincones de la casa sin encontrar al gato. Lo extraño es que no había ni ventanas abiertas, patios o puertas por las que hubiera podido escapar. Entró a la habitación donde mi hermana ya estaba histérica y desmayándose cada poco tiempo. Comenzó a buscar también a la bebé y cuando casi se daba por vencido, comenzó a hurgar en todos los muebles. Notó que el ropero, junto a la puerta, estaba levemente abierto y al abrirlo, encontró la cobija de la bebé. Ahí dentro estaba ella, con el rostro pálido, los labios azules y los ojos cerrados. Estaba muy fría y no se movía. La tomaron y rápidamente la llevaron al sanatorio, donde nos notificaron su fallecimiento. Nos dijeron que había sido muerte de cuna,
pero antes de irnos, una enfermera nos dijo que ella había visto varios casos similares y que sabía que no había sido muerte de cuna, sino una bruja. Los médicos lo creían también, pero obviamente eso no podía ponerse en el acta de defunción y tampoco sería bien visto si los doctores hablaban de esto con los pacientes. Después de todo lo sucedido, regresamos a casa, completamente desorientadas y abrumadas por el dolor de lo que acabábamos de vivir. Tan pronto como llegamos, nos aseguramos de avisar al esposo de mi hermana sobre la tragedia. Él había estado fuera de la ciudad por trabajo y no sabía nada de lo que había ocurrido. Cuando recibimos su respuesta, sabía que vendría al día siguiente para estar con ella y acompañarnos en ese difícil momento. Su llegada, aunque esperada, no disminuía en absoluto el peso de lo que habíamos vivido. La pérdida que mi hermana experimentó fue completamente diferente a la mía. A pesar de que ambas habíamos perdido a un ser querido, los matices y las circunstancias de cada duelo eran distintos. En mi caso, la tristeza estaba acompañada de una sensación de impotencia, de no poder haber hecho nada más para evitar lo que había sucedido. Pero, en el caso de mi hermana, la situación era aún más compleja, porque ella misma se sentía responsable de la tragedia. Había mucha gente a su alrededor que, en su ignorancia o falta de comprensión, intentaba hacerla sentir culpable. Algunas personas sugerían que la muerte de su hija había sido consecuencia de su incapacidad para cuidar a su bebé, que, al quedarse dormida mientras lo vigilaba, había fallado en su rol de madre. Yo no podía permitir que nadie alimentara esas ideas y, mucho menos, que mi hermana se hiciera responsable de algo que no estaba en sus manos. No estaba dispuesta a que la culparan por algo que, en realidad, escapa a la comprensión humana. Le dejé claro que lo que había ocurrido no era culpa suya. Le recordé que la maldad está presente en el mundo, siempre al acecho, esperando el momento oportuno para actuar. Nadie está exento de que algo terrible pueda sucederle, sin importar cuán cauteloso o cuidadoso sea. Las fuerzas más oscuras pueden aprovechar cualquier momento de distracción, cualquier descuido, para llevar a cabo sus actos más crueles e impredecibles. Le expliqué que no tenía por qué cargar con una culpa que no le correspondía, porque las circunstancias no siempre son controlables, y lo que ocurrió fue simplemente una fatalidad, una tragedia que nadie podía haber previsto. Mi prioridad era que mi hermana entendiera que ella no era una mala madre por lo sucedido, y que debía liberarse de esa culpa que la estaba destrozando por dentro. A pesar de las circunstancias, traté de darle consuelo, explicándole que lo que verdaderamente importa es cómo seguimos adelante con nuestras vidas, cómo encontramos la fuerza para seguir, aun cuando la vida nos arrebata lo que más amamos. Mi hermana, después de pasar por una de las etapas más oscuras de su vida, finalmente logró superar la depresión que la había consumido tras la pérdida de su hija. A pesar del dolor y la tristeza, poco a poco fue recobrando su fuerza y su deseo de seguir adelante. En cuanto sintió que estaba lo suficientemente recuperada, decidió formar nuevamente una familia. Con el nacimiento de su segundo hijo, sintió una gran esperanza, una luz que le ayudó a dejar atrás los recuerdos tan dolorosos de la tragedia que había vivido. Esta vez, no permitió que el sufrimiento la desbordara y, para proteger al bebé, no dudó ni un segundo en bautizarlo poco después de su llegada al mundo. De hecho, lo hizo apenas unos días después de su nacimiento, sabiendo que aquel acto simbólico sería importante para su bienestar, pero sobre todo para su paz mental. Además, su esposo, quien solía pasar largos periodos de tiempo fuera por su trabajo, decidió quedarse en casa durante varias semanas para poder acompañarla en esta nueva etapa, apoyarla en la crianza de su hijo y estar presente en los momentos más importantes de la vida familiar. El tiempo pasó, y la vida de mi hermana empezó a tomar un rumbo diferente. Su hijo creció fuerte y saludable, y ella pudo disfrutar de los pequeños momentos que antes parecían tan distantes. Hoy, su hijo ya no es un bebé, y mi sobrina, que en su momento era solo una niña pequeña, ahora es una adolescente. Su vida, aunque marcada por los recuerdos de la tragedia,
ha seguido su curso y su familia ha encontrado un equilibrio. El paso del tiempo, aunque nunca borra por completo el dolor, ha suavizado las heridas. La culpa que mi hermana sentía y el sufrimiento por la pérdida de su hija han comenzado a calmarse, al menos en gran parte. Sin embargo, a pesar de que la vida sigue y las cicatrices se van curando lentamente, una sensación de inquietud permanece. Ahora, con la experiencia que nos ha dejado todo lo vivido, estamos más conscientes que nunca de que hay fuerzas invisibles, desconocidas, que acechan en las sombras. Estas fuerzas parecen esperar, al acecho, para llevarse a las criaturas más inocentes, y aunque tratamos de vivir con normalidad, la idea de que siempre está presente una amenaza externa nos mantiene alertas, sin dejar de mirar hacia los cielos y las sombras que nos rodean. Comunidad de Relatos de Terror, quiero enviarles un gran saludo y agradecerles por todo el apoyo que le han brindado a este proyecto. Ya somos más de 20,000 suscriptores y nuestra próxima meta es llegar a los 21,000. Gracias por todo su apoyo. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones, de esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Andrea León.